Muy buenos días a todos y bienvenidos a otro episodio de su calendario económico de Bitcoin, las noticias y análisis que necesitas saber para la semana que entra en Bitcoin. Hoy es lunes 30 de noviembre y al parecer ya tenemos una semana muy buena en curso. En el episodio de hoy vamos a estar hablando de un nuevo fondo macro que está buscando invertir 500 millones de dólares en Bitcoin. Vamos a hablar del dólar norteamericano, hacia dónde se dirige y cómo puede impactar eso a Bitcoin. Y vamos también a hablar de el quiebre en los precios del oro, qué implicaciones puede tener esto y cómo puede impactar esto a Bitcoin en el futuro. Esto y más en su análisis de hoy. Arrancando nuestro análisis como siempre con Bitcoin, vimos que la semana pasada tuvo un buen comienzo, el cual nos llevó a besar el nivel de los 19.500 el día miércoles. Pero luego, debido a unos tweets y un par de noticias que salieron, Bitcoin fue a ver mínimos de 16.250 el día jueves, y eso se debió en gran parte a un par de noticias relacionadas con Coinbase. Primeramente, un tweet de Brian Armstrong el día miércoles anunció que el Departamento de Tesoro de Estados Unidos puede estar anunciando una nueva ley para cripto antes del finalizar el periodo del presidente Trump. Esta ley potencial haría que los exchanges en Estados Unidos tengan que hacer KYC para direcciones externas de sus clientes americanos. Esto podría afectar la manera en que clientes en Estados Unidos interactúan con Bitcoin. Adicionalmente, el día jueves, Coinbase publicó una nota diciendo que vendría un artículo que publicaría el New York Times que hablaría negativamente de la empresa. El artículo salió el día viernes y estaba titulado Tokenize, escrito por Nathaniel Popper, y hablaba de ciertos empleados de Coinbase que se han ido de la empresa citando eventos recientes. Aunque la pieza salió el viernes, Bitcoin no hizo mínimos nuevos, aguantó los niveles del jueves y cerró el viernes, digamos, con un poco de pies sobre su precio, ya que no siguió bajando. El sábado salió una noticia que logró borrar toda la negatividad anterior de la semana, y era que nada más y nada menos que el fondo Guggenheim, una empresa o un grupo que administra más de 233 mil millones de dólares en activos, realizó una moción para poder invertir el 10% de su fondo de oportunidades en Bitcoin. El fondo de oportunidades de Guggenheim es de 5 mil millones de dólares y esta alocación del 10% representaría 500 millones de dólares. Ya, aunque MicroStrategies compró 427 millones de dólares en Bitcoin hace ya varios meses, y esos Bitcoin valen mucho más que esos 427 millones de dólares originales, esta compra anunciada o alocación anunciada de Guggenheim a 500 millones sería la alocación o compra inicial más grande de cualquier empresa o fondo en el mercado hasta la fecha. Todo esto se resumió en que Bitcoin cerró su primera semana a la baja en bastante tiempo, cerrando la semana en 18.202, abajo 1,28%. Y en nuestra sección de qué podemos esperar esta semana, vamos a estar hablando de el futuro precio de Bitcoin o lo que podemos esperar de Bitcoin en estos próximos días. Pasando al S&P 500, vemos que el S&P tuvo una buena semana gracias al progreso continuo en la transición presidencial de Estados Unidos, y de acuerdo a las expectativas de los analistas que habíamos compartido en nuestra última edición, el S&P 500 cerró la semana de Acción de Gracias con una alza del 2,27%. Como ya habíamos comentado aquí, el día de Acción de Gracias suele marcar el inicio de un periodo de estacionalmente positivo por la temporada. Para los mercados de valores norteamericanos. Las perspectivas de un dólar débil probablemente seguirán impulsando las acciones de la bolsa hacia la alza. Sin embargo, puede que no todo sea smooth sailing para el año nuevo, como dicen en Norteamérica, ya que un informe muy interesante de JP Morgan esta semana señala que el reciente performance positivo que han tenido las acciones en relación con el mercado de los bonos ha provocado que las relaciones entre acciones y bonos que tienen muchos fondos equilibrados se distorsionen. Los fondos equilibrados son fondos muy grandes que tienen un mandato bastante estricto de mantener una proporción fija entre acciones y bonos. Por ejemplo, un fondo puede tener un mandato de tener sus activos en 60% acciones versus 40% fondos.
¿Qué sucede? Como ha habido una subida bastante importante en los precios de las acciones, hay bastantes fondos que están sentados en muchas acciones relativo a la cantidad de bonos que tienen. Y se les está acabando el tiempo en el cual necesitan rebalancear. Muchos necesitan rebalancear al final de noviembre y muchos, en el peor de los casos, necesitan rebalancear antes del final de diciembre. Según JP Morgan, esto puede representar aproximadamente 160 mil millones de dólares que estarían buscando rotarse de acciones a bonos a finales de noviembre o, en el peor de los casos, a final del año nuevo. Esto es algo que tener en mente, ya que estamos entrando al último mes de acción en los mercados capitales. Pasando al oro, podemos ver que el oro tuvo una semana realmente difícil, cayendo 4,43% durante ese transcurso de la semana, incluso en el contexto de un dólar cayendo. Los inversores se están dando cuenta de que algunos comentaristas de mercado están describiendo el oro como en caída libre. Para poner esto en perspectiva, esta fue una semana al alza tanto para las acciones de la bolsa como para los precios del petróleo. Una caída en el dólar, salvo otros catalizadores, debería traducirse a unos precios de oro más altos. Aquí en esta publicación tenemos un sesgo con respecto a Bitcoin, tenemos un bias con respecto a Bitcoin, nos encanta Bitcoin. Pero sin embargo, poniendo eso a un lado, este tipo de señales nos indican que la narrativa de Bitcoin como protección ante la inflación está ganando la atención en la mente de los inversores y tal vez en sus portafolios. Recordemos que incluso tomando en cuenta la reciente subida en los precios de Bitcoin, el mercado del oro sigue siendo un mercado que es 27 veces más grande que Bitcoin. Si Bitcoin logra continuar impulsando esta narrativa de protección contra la inflación, que es optimista con del ingenio humano, y encima te da una opción de compra a un nuevo activo de reserva, esta propuesta de valor se va volviendo cada vez más interesante para inversionistas macro y está afectando cómo están posicionándose en sus portafolios. Ahora, pasando al índice de DeFi, esta semana vamos a tocar un poquito en Ethereum para ilustrar un par de cosas. Mirando a Ethereum podemos ver que una noticia importante que ocurrió la semana pasada fue que alcanzó un umbral de participación bastante importante de 528.000 Ethereums o aproximadamente 300 millones de dólares que tenían que ser enviados a un contrato para activar el próximo paso de ETH 2.0. Este nivel se alcanzó la semana pasada y el próximo paso de ETH 2.0 será el 1 de diciembre. En base a estos anuncios, Ethereum vimos que tuvo una semana muy buena al alza 2,63%. Sin embargo, si vemos y abrimos la gráfica de DeFi, podemos ver que incluso la subida en los precios de Ethereum no fue suficiente para elevar el índice de DeFi, el cual cayó el 4,31% el mismo periodo. Volviéndonos al análisis de la semana pasada, estamos viendo que el índice de DeFi se está quedando atrás de Ethereum hacia el alza y está bajando más que Ethereum hacia la baja. Esto es consistente con el análisis anterior y señala que el sector está desfavorecido en relación a los activos nivel protocolo, como son Bitcoin y Ethereum. Y es muy probable que este sector continúe relativamente underperforming Ethereum y Bitcoin en el corto plazo. Y hoy en nuestra sección de tendencias de mercado vamos a hablar del índice del dólar estadounidense. Hacia dónde se dirige y cómo puede afectar eso a Bitcoin. En calendarios económicos anteriores hemos discutido cuál es la función de un banco central y cómo pueden evaluar su desempeño, ellos mismos o uno como persona. Comprender cómo un banco central establece sus objetivos y cómo se califican dentro del gobierno y a sus ciudadanos puede darnos una idea de su comportamiento y hacia dónde se dirigen. En el ejemplo del Banco Central de Estados Unidos, la Reserva Federal,
cubrimos cómo establecen sus objetivos estableciendo tasas de inflación objetivas y objetivos de tasas de desempleo, que son montos o cifras o porcentajes a los cuales quieren llegar como su meta. Estos objetivos se monitorean básicamente con departamentos de estadísticas nacionales que publican estas cifras. Existe otro objetivo muy importante que establece un banco central, y ese objetivo es la tasa de cambio de la moneda nacional en relación a sus contrapartes comerciales internacionales. Este puede ser el ancla más importante por varias razones. Por una parte, las divisas transan 24 horas al día, 7 días a la semana, y los inversionistas pueden reflejar sus opiniones de manera muy rápida en los mercados. En segundo lugar, el tipo de cambio tiene que encontrar un equilibrio adecuado con respecto a los mercados mundiales, ya que esto puede afectar materialmente la competitividad de los productos extranjeros en la economía nacional y la competitividad de empresas nacionales en mercados internacionales. Vamos a ver, echemos un vistazo rápidamente a los índices de referencia de tipo de cambio que utiliza el Banco Central de Estados Unidos para ver dónde está, hacia dónde nos dirigimos y cómo nos puede afectar eso en Bitcoin. Para dar un recordatorio de los anclas anteriores o del espacio fiscal o flexibilidad fiscal que tiene el Banco Central de Estados Unidos, la meta de inflación del Fed actualmente es de 2,25% y la inflación actual está en 1,2% a partir de octubre. Esto significa que el Fed tiene un margen fiscal de 1,05%. Necesitan más inflación. Además, la Fed tiene una tasa de desempleo o una meta de llevar la tasa de desempleo al 4,37%. Y la lectura más reciente de desempleo fue del 6,9% en octubre. Esto significa que la Fed tiene un margen fiscal de desempleo del 2,53%. Necesitan crear más empleos. Ok. Entonces, uno de los impulsores o de los catalizadores más importantes para la inflación doméstica y para la actividad económica interna es el valor del dólar americano frente a las monedas de sus socios comerciales. El gobierno de los Estados Unidos monitorea esto muy de cerca y lo sigue a través del índice de dólar ponderado por intercambio comercial. Esa es la gráfica que tienen atrás en sus pantallas. Además, el Departamento de Tesoro tiene un fondo de estabilización de divisas que administra junto con el Banco de la Reserva Federal de Nueva York para ejecutar operaciones en el mercado abierto cuando necesita contrarrestar condiciones de mercado desordenadas. Eso es palabra por palabra de la página del Banco Central de Estados Unidos. ¿Qué significa esto? Significa que cuando el gobierno de los Estados Unidos ve que una tasa de cambio de su moneda contra otra está fuera de mercado, ellos tienen capital para participar en el mercado, bien sea comprando su moneda o vendiendo su moneda hasta que llegue a los niveles que ellos piensan reflejan la actividad económica. Para hablar un poquito más de este fondo, a febrero del 2020 este fondo tenía 93 mil millones de dólares en activos, 50 mil millones en equivalentes de dólares, 22.6 mil millones en equivalentes de bonos de valores del gobierno de Estados Unidos, o casi 12 mil millones en euros y casi 9 mil millones en yenes japoneses. Muy curiosamente, el Departamento de Tesoro de Estados Unidos prometió 50 mil millones de activos de este fondo al Banco Central Americano, la Fed, para respaldar programas de COVID recientes. Así que muchos no lo saben, pero este fondo de estabilización de la moneda de hecho está respaldando muchos de los programas de COVID actuales. Entonces, vamos a medir o tratar de medir el desempeño del dólar estadounidense, cómo lo está viendo el Banco Central y hacia dónde lo quiere llevar. Para evaluar el desempeño del dólar, la Reserva Federal crea un índice del dólar ponderado por el comercio de sus contrapartes internacionales, que es la gráfica que tienen atrás en su pantalla, ¿verdad?
El índice de dólar que se está utilizando ahorita, que la Fed está leyendo ahorita, es un índice que se indexó en el 2006 para un valor de 100 en ese año. Ese mismo índice que ven atrás de mi pantalla actualmente está en 113,79. Quiere decir que está mucho más alto de cuando empezó. Si vamos a ver el índice anterior, que es el índice que está ahora en su pantalla, que ven que va hacia hasta 1973, ¿verdad? Podemos ver que en esta gráfica histórica los niveles mínimos que ha tocado este índice son del 85,53 en mayo del 2011 y ha llegado hasta 125,25 en mayo de este año. Eso es en los recientes. De hecho, si nos vamos un poquito más atrás, podemos ver que históricamente el punto más alto del índice ha sido el 131,55 y el punto más bajo del índice ha sido del 77,78. Mirando esta gráfica podemos ver dos patrones. El primero es que vemos que cada vez que el índice llega a niveles cercanos al nivel de 120, se revierte de una manera muy brusca. Y esto nos quiere decir que el Banco Central de Estados Unidos está muy concentrado en no permitir que el dólar alcance estos niveles. Como podemos ver, ya alcanzamos 125,25 en marzo y el Fed ha estado trabajando muy duro en bajar eso bastante agresivamente y lo está logrando. El segundo patrón que podemos ver es que si miramos las barras grises o sombreadas que tenemos en los gráficos, estas barras o periodos representan recesiones económicas en Estados Unidos. Esto tiende a alinearse con shocks económicos globales o recesiones globales. Como podemos ver, cada vez que hay un área sombrada, hay una reacción inicial hacia el alza que hace que el dólar suba bruscamente. Esto comúnmente se conoce en las finanzas como el flight to safety, que es inversionistas básicamente vendiendo otros activos para obtener dólares y se sienten seguros obteniendo dólares. Esto fortalece el dólar americano y de hecho puede causar más retrasos o más problemas en una recuperación económica en Estados Unidos. Al hacer el dólar más caro, hace que los productos americanos vuelvan más caros en mercados internacionales y hace que las empresas americanas tengan más dificultad compitiendo. Igualmente, un dólar americano subiendo pone presión hacia la baja en inflación doméstica, lo cual puede afectar decisiones de consumo. Esas son cosas que los Estados Unidos no desean. Ahora, ¿qué significa esto para Bitcoin y para los mercados capitales en general? Analizando la data que acabamos de ver y las declaraciones que ha publicado la Reserva Federal, se puede asumir con bastante certeza que van a utilizar todas las herramientas a su disposición para bajar el índice del dólar a niveles mucho más cercanos al número de 100. Incluso puede que quieran que caiga por debajo de 100 por un tiempo para aumentar la inflación interna y reducir el desempleo. ¿Qué significa esto? Que probablemente van a mantener las tasas de interés cercanas a cero para fomentar esta actividad económica y que probablemente van a prestar mucho más dinero agresivamente a la banca y a su industria local. Esto que acabamos de mencionar es combustible para Bitcoin y la Fed no tiene muchas opciones. Este telón de fondo es probablemente lo que están viendo grandes inversionistas macro y están corriendo a proteger el valor de sus dólares de la inflación a través de Bitcoin. Un dólar más débil también será un buen augurio para las empresas estadounidenses que compiten a nivel internacional y probablemente elevará los mercados capitales también a lo largo del 2021. Pasando a nuestro comentario de dificultad minera de Bitcoin, vemos que tuvimos un ajuste de dificultad anoche que entró más alto de lo anticipado, trayéndonos a 19,16 terahashes, muy cerca de los máximos históricos de 19,97 terahashes de octubre. Y en muy poco tiempo desde el ajuste de anoche ya tenemos suficiente hash rate nuevo en la red para llevarnos a un nuevo máximo histórico en el próximo ajuste, que no es hasta dentro de 2 semanas. Esta es una gran señal de fortaleza para la red y ciertamente puede ser una señal confortante para los inversionistas institucionales que están viendo que la seguridad de la red está creciendo saludablemente.
Y amigos, como siempre los dejamos con qué podemos esperar para esta semana. Si los tweets de Brian están en lo cierto, la posible regulación que va a salir del Departamento de Tesoro de Estados Unidos sí puede afectar significativamente la forma en que los usuarios finales en Estados Unidos interactúan con Bitcoin. Esto puede perjudicar la adopción. Sin embargo, Bitcoin podrá continuar ayudando a la gente quien más lo necesita en los lugares del mundo donde más lo necesitan. Si se aprueba esta ley en Estados Unidos, dependerá de nosotros, la comunidad de Bitcoin y la comunidad cripto, de corregir esto y hacer que las cosas sean bien nuevamente. Habiendo dicho todo esto, la narrativa de protección de inflación que tiene Bitcoin en este momento y que está creciendo, está cobrando mucha fuerza en la comunidad de inversionistas. Esta gente es gente que tiene bolsillos muchísimo más profundos que todos los que ya estamos dentro de Bitcoin. Aunque no nos guste, si continúan las tendencias actuales, puede que no importen este tipo de hiccups o problemas que puedan presentarse ante la adopción, ya que el capital que podrían estar trayendo estos inversionistas y la fuerza de esta narrativa puede elevar Bitcoin mucho más alto a pesar de cualquier problema que se pueda prestar desde el punto de vista de adopción. Aunque muchos no queremos que esto suceda y muchos queremos que Bitcoin continúe siendo lo que es y ayudando a las personas que ayuda hoy, siempre es bueno esperar lo mejor, pero prepararse para lo peor. Así que bueno, como siempre, los vamos a mantener al tanto de cualquier noticia relevante a lo largo de la semana a través de nuestras redes sociales @HODLwithLeden. Si no son clientes de Leden todavía, los invito a que visiten leden.io y miren cómo pueden ganar 11,7% en sus dólares digitales y 6,5% en sus Bitcoin. Si aprendieron algo hoy, los invito a que le den like y se suscriban. Muchísimas gracias a todos y nos vemos la semana que viene.